Buenos días, doctores, profesores de la Cátedra de Anatomía, técnico John de la Universidad de los Andes, Extensión Táchira. Quien les habla, Valeria Becerra. Y yo, Sara Moreno, les damos la bienvenida a nuestro video de disección de la cavidad orbitaria y el globo ocular. Yo les estaré hablando de la órbita y del globo ocular principalmente en su constitución anatómica. La órbita es una cavidad ósea bastante profunda que existe en número de dos situadas a cada lado de la línea media y constituye una región común al cráneo y a la cara. Se encuentra ubicada por debajo del hueso frontal, por arriba del seno maxilar, lateral al laberinto etmoidal y a las cavidades nasales. En ella se encuentra el órgano de la visión y en cada órbita se describen las paredes, los bordes, la base y el vértice. Las paredes de la órbita son cuatro. Tenemos primero la pared superior, constituida por la porción orbitaria del hueso frontal y el ala menor del hueso efenoides. En su porción anterolateral podemos observar el surco para la glándula lagrimal. Luego tendremos la pared inferior. Esta es bastante plana, un poquito excavada y se encuentra conformada por la porción cigomática del hueso maxilar, por el hueso cigomático y en su parte más interior lo que podemos apreciar en color rojo es la apófisis orbitaria del hueso palatino. A través de esta pared, la órbita se conecta con el seno maxilar. Luego tendremos la pared medial. Esta pared se encuentra conformada de atrás hacia adelante por la porción lateral del efenoides. Lo que apreciamos en color rosado es la porción orbitaria del hueso etmoides. Luego tenemos el hueso lacrimal, que es el que se observa en color morado. Tenemos la porción frontal del hueso maxilar y luego estaría la pared lateral. Esta está formada por la porción frontal del hueso maxilar, por la porción lateral de la cara orbitaria del hueso frontal y por las caras lateral y medial del hueso efenoides. También tenemos los bordes. La función de los bordes es unir las cuatro caras que mencionamos anteriormente y los bordes son el superomedial, el superolateral, el inferomedial y el inferolateral. A nivel del borde superomedial, justo por acá, pero muy pequeño, es muy poco perceptible, se abren los forámenes etmoidales, por los cuales pasan las arterias etmoidales y los ramos etmoidales del nervio nasociliar. Luego tendríamos la base. La base tiene una forma cuadrilátera con bordes redondeados. Ella constituye el orificio orbitario y además representa uno de los medios de protección más eficaces del globo ocular. Después tendríamos lo que es el vértice. El vértice se forma justo en la zona media de la fisura orbitaria superior. En él se inserta el anillo tendinoso común o anillo de Sim, del cual hablaremos más adelante, y a través de él se comunica la órbita con la fosa craneal media. Para ya culminar con la parte ósea, debemos hablar del periósteo orbitario, el cual es un tejido conjuntivo que se encarga de tapizar toda esta cavidad, nutrir el hueso y además luego pasa por la fisura orbitaria superior para insertarse en la dura madre. Continuamos con el globo ocular. Este par y simétrico ocupa el tercio anterior de la órbita. Tiene una forma esférica un poco aplanada en el sentido cefalocaudal y en él se describe un polo anterior, un polo posterior, un ecuador y los meridianos. Los polos anteriores y posteriores están determinados por la línea media que es el ecuador. Cuando hablamos de la constitución anatómica del globo ocular, nos referimos a las tres capas que lo cubren. Está la capa externa o fibrosa, la capa vascular media y la capa interna nerviosa. La capa externa se encuentra conformada por la esclerótica y la córnea. Esta tiene dos forámenes, un foramen posterior que da paso al nervio óptico y luego se continúa hasta llegar al foramen anterior en donde se ubica la córnea. La esclerótica está ricamente irrigada por los vasos ciliares anteriores y posteriores. Luego tendremos la córnea, que se ubica en la sexta parte anterior de la capa fibrosa. Es una membrana transparente y tiene una cara convexa y lisa que siempre está en contacto con el exterior y una cara cóncava y excavada por la cual se ancla a la esclerótica. La unión de estas dos estructuras se llama limbo de la córnea o esclerocórnea y siempre es importante destacar que aunque la córnea no está irrigada, sí posee una rica inervación sensitiva dada por el trigemio.
La capa vascular se encuentra conformada por la coroides, el cuerpo ciliar y el iris. La coroides es una membrana densa, rica en vasos sanguíneos y pigmento melánico, lo cual le da este intenso color oscuro. Tiene un foramen posterior que da paso al nervio óptico y luego se continúa en su borde anterior hasta llegar al estroma del cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar es una formación musculovascular que está en la parte anterior por el músculo ciliar y en la parte posterior por los vasos ciliares. Su principal función es la formación de muer acuoso que se da gracias a una densa red de capilares que se encuentra en esta zona y que es propia de esta misma estructura. Luego tendríamos el iris. Este es un diafragma contráctil cuya cámara concéntrica es la pupila. Él determina la cantidad de luz que va a entrar al globo ocular y se encuentra justo delante del lente o el cristalino. Por último, tenemos la capa nerviosa. Esta se encuentra conformada por el órgano de la retina. Se encarga de recibir las impresiones luminosas que entran al globo ocular. Está aplicado en la cara más profunda de la capa vascular del globo ocular y además en ella se encuentra el cuerpo de la neurona ganglionar que da origen al nervio óptico. Cuando hablamos del contenido del globo ocular nos referimos a los órganos o membranas que la luz debe atravesar para poder llegar a la retina. Primero tenemos el cristalino, la cual es una lente biconvexa que su función principal es enfocar las imágenes sin importar la distancia en la que se encuentren. Esta se ubica justo detrás del iris y delante del cuerpo vítreo. Luego está el cuerpo vítreo. Este representa el elemento más grande que ocupa el globo ocular. Se encuentra detrás del cristalino y delante de la retina. Luego estarían las cámaras del globo ocular. Se ubican aquí, ocupan el espacio entre el cristalino y la córnea. Las divide el iris en una anterior y una posterior y ellas se comunican entre sí por la pupila. Por último, tendríamos el humor acuoso. Este se encarga de llenar las cámaras tanto anterior como posterior y se da gracias a una transudación de los procesos ciliares anteriores y posteriores. En cuanto a las estructuras accesorias del globo ocular, se comprende el aparato motor, el aparato de protección y los vasos y nervios que se encuentran en la órbita. Primero tenemos el anillo tendinoso común o anillo de Zinc. Este anillo se encuentra ubicado en el vértice de la órbita. Es un poco delgado, se dirige hacia adelante y en él salen 4 bandeletas que dan origen a los 4 músculos rectos que se insertan en la esclerótica. Primero tenemos el músculo recto superior. Este músculo sale desde la bandeleta superior, tiene un trayecto recto y se ubica en la parte superior de la esclerótica. Su función es rotación hacia arriba, aducción e intorsión del globo ocular. Después tendremos el músculo recto inferior, es este que vemos acá. Él tiene un trayecto por el piso de la órbita y luego se ubica aproximadamente a 8 milímetros de la córnea en la esclerótica. Su función es la de rotación hacia abajo, abducción y extorsión del globo ocular. Luego estaría el músculo recto externo o lateral. Él continúa un trayecto desde las bandeletas superior e inferior laterales del anillo tendinoso común o anillo de Zinc y se inserta en la parte lateral de la esclerótica. Su función es abducción del ojo. Y por último, aquí no se aprecia, pero aquí arriba sí lo podemos observar, tenemos el músculo recto medial. Él sale desde el anillo tendinoso común en sus bandeletas superiores e inferiores mediales, continúa un trayecto vertical y se inserta en la zona medial del globo ocular. Su función es la aducción del globo ocular. Luego tendremos los músculos oblicuos. Estos son dos, el músculo oblicuo superior y el músculo oblicuo inferior. En esta imagen los podemos apreciar mejor. Tenemos el músculo oblicuo superior que se origina en la parte superior y medial del conducto óptico. Luego continúa en un trayecto mediante el cual con un tendón ancho de aproximadamente 1 centímetro se inserta aquí en la esclerótica justo debajo del recto superior. Luego tendremos el oblicuo inferior. Este se origina en el piso de la órbita, continúa su trayecto pasando por encima del conducto nasolagrimal y también por un tendón ensanchado se ubica debajo del recto superior y del recto lateral. Luego tenemos la vaina tendinosa
o cápsula de tenor, la cual es una membrana fibroelástica que recubre toda la esclerótica, como se puede apreciar un poco aquí adelante, y ella culmina en la parte posterior donde emerge el nervio óptico del globo ocular. En cuanto a la inervación, tenemos diferentes ramas craneales que van a inervar las estructuras de la órbita. Primero tenemos el nervio óptico o segundo par. Este que está aquí se encuentra formado por las células ganglionares de la retina y se continúa en un cordón largo que llega hasta el quiasma óptico. Después tendremos el tercer par o nervio motor ocular común. Este es un nervio mixto que surge de los pedúnculos cerebrales y se divide en dos ramas. Una rama superior que va a inervar este músculo que está aquí, que es el músculo elevador del párpado superior, y el músculo recto superior. En cuanto a su rama inferior, ella va a inervar al músculo recto inferior, al oblicuo inferior y al músculo recto medial, que lo podemos apreciar mejor aquí en esta imagen. En el cuarto par tendremos el músculo troclear. Este surge del pedúnculo cerebral del tronco encefálico y se encarga de inervar al músculo oblicuo superior, toda esta zona que está aquí. Después tendremos en el quinto par al trigémino. Este es un nervio bastante importante ya que tiene fibras motoras y sensoriales. Es mixto y él se divide en tres ramas: la mandibular, la maxilar y la oftálmica. Esta última se divide en tres nervios: el nervio lagrimal, el nervio nasociliar y el nervio frontal. En cuanto al sexto par, tenemos que es el nervio abducens. Este surge del surco bulbopontino del tronco encefálico y se encarga de inervar al músculo recto lateral. El quiasma óptico es la estructura o el punto exacto en donde el nervio óptico derecho y el nervio óptico izquierdo se conectan para allí transmitir la información de la visión a la corteza cerebral. Es muy importante que yo mencione que esta imagen es sencillamente de referencia. Más adelante, cuando estemos hablando de la parte ya de disección profunda, se van a mostrar con más detalle cada uno de los nervios y estructuras de las cuales hemos estado hablando. Ya finalizando con esta parte anatómica, tenemos el aparato de protección. Este se encuentra conformado por las cejas, los párpados, el aparato lagrimal, la conjuntiva. Las cejas son una eminencia arqueada cóncava hacia abajo en la cual se describe una parte medial, una media y una lateral. Ella está dispuesta de pelos y su función principal es evitar que fluidos como el sudor ingresen al globo ocular. Los párpados son dos velos que se encuentran delante del globo ocular en su parte anterior, son músculos membranosos y ellos se pueden poner en contacto entre sí o dejar una abertura lo suficientemente amplia como para que se vea toda la cara anterior del globo ocular. El párpado superior es más amplio y móvil que el párpado inferior. La conjuntiva es una membrana mucosa que se encarga de unir la parte anterior del globo ocular con los párpados a los cuales ella misma tapiza. Se le divide en una conjuntiva ocular y una conjuntiva palpebral, las cuales se unen por medio del cuerpo conjuntival. El aparato lagrimal se encuentra conformado por una glándula acinosa que segrega lágrimas. Esta se encuentra en la parte superolateral de la cavidad orbitaria, segrega lágrimas que pasan a la conjuntiva, de la conjuntiva a las vías lagrimales y de allí pasan a las cavidades nasales. Buen día, quien les habla Valeria Becerra con la segunda parte del recuento anatómico de la cavidad orbitaria y el globo ocular. La irrigación de la cavidad orbitaria y el globo ocular viene dada por una rama de la arteria carótida interna, la arteria oftálmica, la cual entrará a través del conducto óptico, como lo señala aquí en la imagen, y para entrar a la órbita hasta el globo ocular. Aquí dará varias ramas, las cuales las posicionaremos de acuerdo a la ubicación del nervio óptico. Las podemos dividir en laterales al nervio óptico, señaladas de color rojo. Tenemos a la arteria central de la retina, la cual, como lo dice, irá lateral al nervio óptico hasta irrigar en él y entrar a la retina
tenemos la arteria lagrimal que irá por la pared lateral hasta la glándula lagrimal, donde se bifurcará para irrigar a esta, al igual que al párpado inferior y a la conjuntiva. Posteriormente tenemos los que se encuentran arriba del nervio óptico. Tenemos 5, la arteria supraorbitaria, la cual irá por arriba del nervio óptico hasta hasta la parte superior del hueso frontal donde se bifurcarán. También tenemos las arterias ciliares posteriores, tenemos las cortas, las cuales irán directo hacia la esclerótica para irrigar a la coroides, y las largas, las cuales harán un círculo arterial para irrigar el iris. Y por último, tenemos a las arterias musculares superiores e inferiores, la superior que se encargará de irrigar al músculo elevador del párpado, recto superior, recto medial y oblicuo superior, y la arteria muscular inferior, la cual irrigará al músculo recto lateral, recto inferior y oblicuo inferior. Por último, tenemos a las mediales al nervio óptico, las cuales están indicadas en la imagen en color verde. Encontramos la arteria etmoidal anterior, la cual se dirigirá hasta el conducto orbitonasal anterior, la arteria etmoidal posterior al conducto orbitonasal posterior, y finalmente tenemos la arteria palpebral lateral, que además es inferior, que se encargará de irrigar al músculo orbicular de los párpados, las glándulas palpebrales, así como la conjuntiva. Finalmente tenemos la arteria palpebral medial, la cual irá a través de la piel y también irrigará la mucosa y las glándulas de los párpados. Posteriormente tenemos el drenaje venoso. El drenaje venoso viene dado por las venas oftálmicas, las cuales encontraremos 2 en cada ojo. Una vena oftálmica superior, como lo vemos aquí en la imagen, la cual será más voluminosa y irá por debajo de la bóveda craneal, y una vena oftálmica inferior que irá en el piso de la órbita y será drenaje para todo el contenido del globo ocular, pasando por el anillo de zinc, al igual que de la mucosa nasal. La disección de la órbita. Es importante saber que la órbita contiene el globo ocular así como músculos extrínsecos. El globo ocular se encuentra en la parte anterior de la órbita, mientras que en la parte posterior podemos encontrar grasa, músculos, nervios y vasos. Para esta disección la podemos dividir en las siguientes partes. Lo primero es identificar todos los huesos que conforman la órbita. Si bien una vez ya se haya desarticulado la cabeza, se haya quitado todo el tejido, cuero cabelludo, se hace un corte transversal en la parte escamosa del hueso frontal, se retira el cerebro y se limpia todo para poder proceder a nuestra disección. Para esta disección es importante acotar que en las imágenes que estamos utilizando es de manera referencial. Los instrumentos de trabajo serán un cincel, una tijera, una sonda canalada y una pinza fina. En la imagen número 1 podemos observar, si bien, cómo comienza la disección. Lo primero que debemos hacer es con el mango de un cincel, en la parte o en la porción orbitaria del hueso frontal en nuestra bóveda, debemos dar golpes hasta fracturar el hueso y posteriormente con una pinza fina retiramos todos los fragmentos que se encuentran ahí y hacemos la abertura más grande. Después llevaremos nuestro techo de la órbita al borde superior. Una vez hecho este procedimiento, podremos observar o identificar la periórbita, la cual es la membrana que recubre todos los huesos de nuestra cavidad orbitaria. Una vez hecho esto, procedemos con una sonda canalada fina, la introducimos entre el ala menor del hueso efenoides y la periórbita en sentido posterior hasta la parte medial de nuestra bóveda. Vamos a romper todo el hueso efenoides y con una pinza retirar los pedazos que quedan, al igual que vamos a despejar
el techo de nuestro conducto óptico y la apófisis clinoides anterior para poder observar mejor todas las estructuras que ahí se encuentran. En la imagen número 2, si bien podemos ver la órbita y el nervio frontal en ella. Después de esto, procedemos al siguiente paso. Aquí en nuestra imagen número 3 vemos cómo con una tijera en el punto medio vamos a hacer un corte hasta el borde superior de la órbita para retirar toda la periórbita con la ayuda también de una sonda canalada y unas pinzas y poder ver las estructuras que se encuentran debajo. Una vez hecho esto, podemos avanzar en nuestra disección y podemos identificar el primer nervio que observamos es el nervio frontal, que es el más grueso. Él va por toda la parte superior hacia anterior, donde se bifurcará en un nervio supratroclear y supraorbitario. Además de este, tenemos en sentido medial a este al nervio troclear, el cual va a inervar al tercio posterior del músculo oblicuo superior, que lo vemos mejor en esta imagen, en la imagen número 5. Y por último tenemos al nervio lagrimal que irá lateral a nuestro nervio frontal y irá por toda la pared lateral hasta la glándula lagrimal. Tanto la imagen número 4 como número 5 podemos observar estos tres nervios en diferentes vistas, siendo la 5 un poco más lateral. Es importante que vayamos recogiendo con una pinza todos los nódulos de grasa para poder ver mejor las estructuras que se encuentran en la órbita. Así podremos ver a nuestro músculo elevador del párpado superior, presente acá en la imagen número 4, si bien llega al párpado al que eleva. Debemos seccionarlo en la parte más anterior posible para hacer un doblez hacia posterior y poder ver nuestro músculo, el recto superior, que se encuentra justo debajo de él, adherido al globo ocular. Si bien seccionamos además al músculo recto superior, podremos observar una rama de nuestro nervio oculomotor, el cual también atravesará y además de otra parte lo rodeará hasta llegar a nuestro músculo elevador del párpado, ya que él inerva estos dos músculos. Es importante ir protegiendo a medida que vamos sacando todos los nódulos de grasa bien nuestros nervios. En nuestra imagen número 6 y en nuestra imagen número 7 podemos identificar a nuestro músculo recto lateral en un plano más lateral a la órbita, el cual llega, aquí vemos al anillo tendinoso común o anillo de zinc, el cual posteriormente procederemos con una tijera a cortarlo en la unión del músculo recto superior y recto lateral para poder exponer todas las estructuras que lo atraviesan. Aquí podremos ver al nervio abducens, señalado en la imagen número 6, lateralmente, y él se encuentra en la cara medial de nuestro recto lateral entre sus dos cabezas. También podemos observar más hacia medial el nervio nasociliar, el cual es también una rama del trigémino, y este va a pasar por encima de nuestro nervio óptico. Si bien retiramos toda la grasa, podremos ver también en cómo finaliza en el nervio etmoidal posterior, el cual se va a encargar también de inervar la mucosa nasal. En nuestra imagen número 7 podemos ver en un plano más profundo al ganglio ciliar, el cual se encuentra unido al nervio óptico a través de los nervios ciliares. Este mide alrededor de 2 milímetros y se encuentra a 1 centímetro del vértice. Por último, ya en un plano mucho más profundo, tendremos al nervio óptico, que es el que vemos acá, más grueso,
el cual realmente es un tracto encefálico cubierto por las tres capas meningias. Además, podemos observar la arteria oftálmica que por lo general cruza por encima del nervio óptico para llegar a la pared medial de nuestra órbita. Así finalizamos la disección de la cavidad orbitaria. Procederemos a la disección de nuestro globo ocular. Para la disección del globo ocular se hará desde una vista anterior, a diferencia de la cavidad orbitaria que la realizamos desde una vista superior. Lo primero que debemos hacer es retirar el tabique orbitario, al igual que los párpados, para poder identificar bien todas las estructuras. Con la ayuda de una sonda canalada podemos verificar que la conjuntiva se encuentra unida a la esclerótica. Además, con esta procederemos a tomar los tendones de los músculos extrínsecos para hacer un corte con un bisturí. Una vez lo hemos hecho, tomamos con una pinza el músculo recto lateral y lo alamos para producir la aducción, el movimiento medial del ojo, y poder a través de la pared lateral introducir una tijera y cortar nuestro nervio óptico. Una vez hemos cortado el nervio óptico, debemos alar un poco más el ojo y cortar los tendones de los músculos oblicuos, tanto inferior como superior, y de esta manera poder retirar el globo ocular para hacer su disección. Normalmente en los cadáveres es muy complicado ya que no todos se encuentran en buen estado, sin embargo podemos hacer su disección. Es normal que su esclerótica se encuentre retraída, por lo cual con la ayuda de una jeringa inyectaremos agua para que él recobre su forma. Con la ayuda de otra persona, sostendremos el globo ocular y procederemos a hacer nuestros cortes. Además, es importante que anteriormente debemos dejar por lo menos 1,5 centímetros de nuestros músculos para poder identificar de manera correcta el ojo. Uno de los cortes que debemos hacer es un corte sagital al nervio óptico, el cual podemos ver una estrecha luz que es donde tendrá el paso de la arteria central de la retina. Una vez hemiseccionada, podremos identificar el limbo de la córnea, el cual es la unión entre la córnea y la esclerótica, además del espacio entre el iris y la córnea, que es la cámara anterior, que normalmente está rellena de humor acuoso, pero en el cadáver se encuentra vacía. De esta manera finalizamos la disección del globo ocular. Muchas gracias.